Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Miángela Fuenmayor, soy estudiante del segundo semestre de Psicología de la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, el señor Nelson Miranda, el cual nos va a estar hablando de un suceso que ocurrió en nuestro país, Colombia, el asesinato del árbitro de fútbol colombiano de nombre Álvaro Ortega. Señor Nelson, ¿nos puede decir en qué año ocurrió este suceso y en qué lugar de Colombia exactamente ocurrió? Bueno, ese suceso ocurrió precisamente a las afueras del estadio Atanasio Girardot el 15 de noviembre de 1989, cuando estaba en pleno apogeo el tema de los narcotraficantes en Colombia. Uno de esos narcotraficantes importantes que estaba para la época era el señor Pablo Escobar, quien fue el que mandó a que lamentablemente le quitaran la vida a este árbitro. Y muchas gracias, señor Nelson. ¿Nos puede decir qué importancia tuvo este suceso en nuestro país colombiano? La importancia que tuvo el suceso fue que se empezó a trabajar con el tema de la violencia en los escenarios deportivos y en el fútbol profesional colombiano, porque a raíz de este asesinato, ya que el equipo del Deportivo Independiente Medellín se le fue anulado un gol por parte del señor Álvaro Ortega, el narcotraficante en cuestión, que es el señor Pablo Escobar, fue el que dio la orden de que a la salida del árbitro se le hiciera este atentado bastante grave, porque fueron 9 disparos en su humanidad, más 2 en la cabeza, quienes lamentablemente le quitaron la vida a este árbitro por una decisión que estaba bien tomada. En ese momento su equipo, el Deportivo Independiente Medellín, tenía la posibilidad de pasar a la final del fútbol profesional colombiano, pero con la anulación de este gol, obviamente el equipo no pudo pasar. Desde allí la DIMAYOR decidió crear un protocolo basado en contra de la violencia para que no se presentaran estos hechos en el fútbol profesional colombiano, y se empezó a hacer una investigación por parte del gobierno nacional de Colombia en lo que eran los nexos de los grupos narcotraficantes o narcotraficantes, sí, con los equipos del fútbol profesional colombiano, porque había un nexo del Deportivo Independiente Medellín, que era auspiciado por el señor Pablo Escobar, había nexos también del Club de los Millonarios, que también era auspiciado por un narcotraficante bastante importante, que era el mexicano, le decían, también por parte de la América de Cali. Entonces, todo eso conllevó a que la DIMAYOR cancelara el torneo y que se empezara a desarrollar un protocolo en contra de la violencia en el fútbol profesional colombiano. Muchas gracias, señor Nelson. ¿Nos podría decir qué consecuencia o qué conclusión podemos sacar de este suceso que ocurrió en Colombia? Bueno, la conclusión es que la violencia no lleva a nada en cualquier ámbito de lo que es la vida, en lo que es el deporte, en lo que es el entorno laboral, la violencia no lleva a nada, y que hay que tener un control mucho más eficaz con estos temas, porque, por ejemplo, ahora en la época actual se está viviendo un tema bastante álgido, ya no es con el tema del narcotráfico, sino con el tema de las apuestas. Las apuestas han ingresado al fútbol, al deporte, y han venido dañando también el deporte, y ya no se hace transparentemente, ya no se juegan transparentemente muchos partidos de fútbol donde uno ve jugadas irregulares. Lo mismo estaba pasando en esa época porque había una gran cantidad de dinero que era auspiciada por todas estas personas de dudosa procedencia. Entonces la conclusión es que la violencia no lleva a nada, el tener dinero, el tener una posición grande tampoco te va a permitir de que vayas a coger y a tomar la vida de una persona, y el llamado es al gobierno nacional de que siga tomando las restricciones correspondientes para que en los escenarios deportivos se viva el fútbol en paz y que haya armonía, porque el fútbol es un deporte que nos invita a ir en familia, y si de pronto hay violencia dentro de un escenario deportivo, se presentan estas situaciones, obviamente no se va a poder disfrutar en familia el deporte, porque el deporte es salud, es paz, es armonía, es tolerancia, y esa es la idea. De pronto, si una persona es hincha de uno u otro equipo, hay que respetarse. Entonces el llamado es al respeto y a la no violencia. Muchas gracias, señor Nelson. Como vemos, fueron consecuencias graves a causa de este suceso, hecho que marcó nuestro país y el fútbol colombiano. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.